Hola muchachos, eh, bienvenidos. Vamos a ver un tema que tiene que ver con recordar lo que hemos hecho en el primer ciclo con contabilidad 1, ¿no? Para los que llevan mi clase, han llevado mi clase, voy a explicarle brevemente, voy a exponerle brevemente lo que expliqué en el primer ciclo, ¿no? Para los que no, es lo mismo que les han dictado sus docentes. Muy bien. Entonces vamos con el primer tema que tiene que ver con la contabilidad, ¿no? La definición, ¿qué es la contabilidad? Esta definición en primer lugar es vasta, ¿no? Hay muchos docentes muchos investigadores que la definición la hacen muy extensa, ¿no? Otros no tanto. Entonces, lo que yo siempre trato es de simplificar lo complicado, ¿no? Entonces vamos a ver que la contabilidad es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque interactúa dentro de la sociedad con personas, sean naturales o jurídicas, ¿no? Esta ciencia estudia, analiza y mide el patrimonio, ¿no? Que es el conjunto de bienes y servicios, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el tema el análisis económico, ¿no? El resultado de las pérdidas y las ganancias de la empresa. Y también su situación financiera, que es el dinero, que son los ingresos y egresos de caja, ¿no? Entonces, este dinero es muy importante para las empresas, ¿es vital? Sí. Esa analogía como si fuese la sangre para el ser humano, ¿no? O sea, si el ser humano sin sangre muere, entonces las empresas o los negocios sin dinero también mueren, ¿no? Entonces, esta contabilidad va a pertenecer a personas naturales como a personas jurídicas, ¿ya? Entonces, la contabilidad es ciencia, sí es ciencia, porque es un saber, es un conocimiento, ¿no? Partiendo de hipótesis, y luego leyes y sus principios, ¿no? Que son a servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, esta contabilidad, este conocimiento, esta ciencia contable no es estática, ¿no? Se mueve con el tiempo, se mueve con la sociedad. Recuerden que hay muchos cambios en la sociedad, ¿no? Que tienen que ver con las empresas, ¿no? Con las mismas sociedades. Entonces, la contabilidad no está aparte, ¿no? Tiene que convivir con ella, ¿no? Entonces, esta contabilidad va a explicar la realidad y va a tener que satisfacer sí o sí la necesidad del ser humano y de las empresas, ¿no? De las personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Y cuál es la satisfacción de todo contador es demostrar la verdad, ¿no? El resultado de tu empresa, cómo está tu empresa o cómo está tu negocio. Y nosotros debemos de ayudar en eso. Entonces, también nos dice que es tecnología, pero cuando hablamos de tecnología no se refiere a las computadoras o a los sistemas contables, ¿no? Sino es la aplicación del conocimiento de esta teoría, esta ciencia contable, este estudio contable. Entonces sirve en primer lugar para registrar todas las operaciones. Pero esto no es contabilidad, pues es un registro de operaciones, teneduría de libro, vamos a llamarlo así, ¿no? Que se va a realizar en la empresa. Eso sí, todo, absolutamente todo, se tiene que registrar. No debe de quedar nada sin registro, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver directamente con la empresa se debe de registrar, valga la redundancia, ¿no? Hay que seguir un orden cronológico, claro, pues no, hay que ser ordenado, ¿no? Y se van a aplicar las normas de obligado cumplimiento contable, que son las normas tributarias, la NIF, las NIC, el plan contable empresarial, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas va a utilizar la contabilidad? ¿No? La contabilidad es un conjunto de herramientas. Entonces la contabilidad utiliza unas herramientas, ¿no? No son físicas, vamos a decir así, como un martillo, un taladro, etcétera, ¿no? Sino son mecanismos, ¿no? Que nosotros los contadores utilizamos para una mejor comprensión y para presentar los estados financieros que sean al 100% real, ¿no? Nosotros utilizamos mucho lo que es el razonamiento contable, la razón, ¿no? Cada cinto contable tiene una razón de ser, ¿no? Entonces nosotros nos abocamos a eso. También nosotros vamos a utilizar los libros auxiliares, ¿no? Principales, ¿ya? El registro de estos libros, que se llama teneduría de libros.
¿El análisis es lo básico en la contabilidad, es lo fundamental? Sí, ¿no? Porque después de haber registrado estos libros, necesitamos analizar, saber si realmente están bien ejecutados los asientos contables. Y por último vamos a tener los estados financieros. En este caso vamos a puntualizar el contenido del balance, ¿no? Entonces también estos registros, ¿dónde voy a registrar, ¿no? Estos asientos contables los tengo que registrar en los libros de contabilidad, ¿no? En nuestro país se llevan libros físicos manuales, ¿no? Como los que aparecen aquí en esta imagen. También tenemos software contables, ¿no? Cada empresa tiene su software contable. O también en el sistema, en los libros electrónicos que ha implementado la Superintendencia Tributaria de nuestro país, la SUNAT, ¿no? Entonces, estos libros, en todos de ellos se van a registrar las operaciones, ¿no? Mercantiles, económicas de las empresas, ¿ya? El rayado es el mismo en todos los libros, va a ser el mismo, ¿ya? Porque está normado, la SUNAT ha normado de que el rayado sea igual para todos. Muy bien. Entonces, estos son los libros principales vinculados a asuntos tributarios, ¿no? Los que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Los libros diario, mayor, caja, etcétera. Y estos libros contables van a servir para determinar los estados financieros, en el cual se va a aplicar la integración contable. Y esta integración contable es un proceso, ¿no? Es un proceso de la contabilidad desde el primer registro, del primer asiento contable, ¿no? Es cuando todos los registros principales y auxiliares interactúan en sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a interactuar? Miren ustedes, estos son los libros auxiliares y principales, algunos de ellos, ¿no? Todos estos registros se van a llevar a un libro diario. ¿Y cómo? ¿Se va a volver a asentar lo que se asentó en estos libros? No, eso se hace mediante un asiento de centralización, un resumen de todo lo que está aconteciendo contablemente con cuentas en cada uno de estos libros, ¿no? En este libro diario. Posteriormente, una vez que hemos realizado esta centralización de cuentas en el libro contable, este resumen en el libro diario, esto luego se va a ir a un libro llamado mayor, en el cual este libro mayor lo que va a hacer va a ordenar cada cuenta, ¿no? Cada registro, ¿no? Cada resumen en las columnas del debe y el haber donde corresponde. Posteriormente, este resumen en el libro mayor está estos asientos ordenados ya, va a ir a una hoja de trabajo en el cual va a determinar si tanto la columna del debe y el haber coinciden, ¿no? Es punto primario para luego posteriormente llevarlos a diferentes estados financieros. Y posteriormente va a haber debería de haber, no todos lo presentan, una nota de los estados financieros en el cual va a servir para explicar a cada uno de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿no? Explicar lo que sucede en cada cuenta contable, ¿no? ¿Y qué son los estados financieros? Son informes, ¿no? Básicamente son informes que nosotros presentamos al final de nuestra labor, ¿no? Dice que utilizan la empresa para dar a conocer la situación económica y financiera, ¿no? Y los cambios que han experimentado. Esos son los estados financieros, ¿no? El objetivo de estos estados financieros es detallar la información de nuestras empresas, ¿no? Cómo va, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver el futuro en estos estados financieros, sí, sí se puede ver, ¿no? Podemos ver si las empresas cómo están yendo, ¿no? Si están yendo bien o están yendo mal, ¿no? Si necesitan dinero, ¿no? Y cómo ayudar a estas personas, ¿no? Y este es el conjunto de los estados financieros, ¿no? Tiene que ver, en primer lugar, con un estado de situación financiera. Antes se llamaba balance general, que se presenta al final del ejercicio. No necesariamente, ¿no? Cuando lo necesites, tú puedes confeccionar este estado de situación financiera, ¿no? En el cual te va a determinar el activo, pasivo y patrimonio neto de las empresas. Esto básicamente, cuando nosotros necesitamos un apalancamiento, sea financiero o comercial, nos pide la entidad
financiera o la empresa o el proveedor nos va a pedir eso para que ellos sepan cómo estamos en nuestros activos, ¿no? Si tenemos dinero, cuánto nos deben, ¿no? ¿Qué activos tenemos inmovilizados, los pasivos que tienen que ver con cuánta deuda tenemos y a quién le debemos, ¿no? Porque si ellos ven que tenemos mucha deuda, es muy difícil que nos presten, ¿no? El patrimonio neto, que tiene que ver con todo lo que le pertenece a las empresas, ¿no? También tenemos que presentar un estado de resultado integral del ejercicio, antes se denominaba estado de ganancias y pérdidas, ¿no? El cual nos va a presentar los ingresos y los gastos, ¿no? O sea, las ganancias y las pérdidas, ¿no? De un periodo, ¿no? El periodo es un año, el ejercicio es un mes regularmente, ¿no? Entonces, si bien el estado de situación financiera es la foto del momento, el estado de resultado integral viene a ser una película, ¿no? Es el video, ¿no? De todo el año, de todo lo que sucede en un año. También vamos a presentar un estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Del ejercicio, que son básicamente el elemento 5, ¿no? Que nos va a demostrar los aportes de los propietarios, ¿no? ¿Qué hay, ¿no? ¿Qué han aportado? ¿Cuánto han aportado? ¿No? Cómo se distribuye las utilidades, cómo se están distribuyendo las utilidades, ¿no? Si hay ingreso de nuevos capitales, ¿no? Y por último tenemos un estado de flujo efectivo del ejercicio, ¿no? Que tiene que ver directamente con los ingresos y salidas de dinero, ¿no? Esto lo podemos utilizar para confeccionar nuestro cash flow o flujo de cajas y lo podemos tomar como una base, ¿no? Como un indicativo. Y posteriormente, como una quinta, como un plus, vamos a llamarlo así, tenemos la nota de los estados financieros, ¿no? Que son los resúmenes en primer lugar, de las políticas contables. ¿Cómo se va a llevar la contabilidad en tu empresa, ¿no? Y también va a ser la información explicativa de cada uno de estos estados financieros y cada una de las cuentas contables que contenga. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿A quiénes le vamos a presentar? ¿No? ¿A quiénes informamos? Informamos a dos tipos de usuarios. Unos usuarios internos que tienen que ver con los directores, accionistas, socios, gerentes, colaboradores, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Entonces, básicamente, el, el tema de los colaboradores son puntuales, ¿no? Se les presenta una información puntual, no todo. A los que sí se les presenta la información general y detallada son a los directores, accionistas, socios y al gerente, ¿ya? Para que sepan cómo va la empresa y qué decisiones van a determinar, ¿no? Ellos son los decisores, son los que van a tomar la decisión de nuestras empresas. Posteriormente tenemos a usuarios externos. Y estos usuarios externos tienen que ver con las personas que están fuera de la empresa, ¿no? En este caso son la SUNAT, ¿no? La entidad tributaria, la administración tributaria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos que presentar información financiera a ellos? Porque recuerden que nosotros mes a mes presentamos impuestos. Y estos impuestos están en base a la gestión de la empresa, o sea, a la vida diaria de la empresa. Entonces ellos van a revisar cómo está determinados los impuestos, ¿no? Si están bien, si nos hemos equivocado, ¿no? O nos falta presentar algo más, ¿no? A los bancos, cuando nosotros pedimos apalancamiento financiero, ¿no? El banco nos va a pedir, nos va a exigir estados financieros. Y por último, los proveedores en el tema de créditos comerciales, ¿no? Cuando no tenemos dinero para comprar mercaderías, comprar materias primas, entonces el proveedor nos pide estos estados financieros básicos, más que todo el estado de situación financiera, para ver cómo los bancos, cómo está nuestra foto del momento. Entonces la contabilidad y nosotros respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero tengo disponible en las cuentas bancarias? ¿No? O sea, ¿cuánto dinero hay? Entonces la nota de los estados financieros se puede revelar esto. ¿Cuánto dinero me debe un cliente? ¿No? ¿Cuánto de exigible hay? ¿No? El primero es cuánto de disponible tengo. ¿Cuánto de dinero me debe un cliente? ¿No? Para saber cuánto me está debiendo y qué acción voy a tomar. ¿Cuál es el valor de las distintas existencias? ¿No? Entonces, que tengo en el almacén se refiere al realizable. O sea, cuánta mercadería tengo que no he podido vender. Entonces, ahí se toma la decisión el gestor, ¿no? Tenemos que vender sí o sí, porque las existencias en almacenes no deben de ser estáticas, deben de rotar.
¿Cuánto tiempo tardo en cobrar una factura emitida a un cliente? Aquí tenemos que ver, ¿no? Sección cobranza, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no cobras? ¿No? Tenemos que empujar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es dinero. Y ya les dije que el dinero es vital en las empresas. ¿Cuál es el beneficio que ha generado la empresa en un determinado periodo de tiempo? ¿No? En el caso pues, de los resultados. Oye, ¿qué tal el resultado? ¿Hay ganancias? ¿Hay pérdidas? ¿No? ¿Hay utilidad? ¿No? ¿Es rentable el negocio? Que ustedes ya saben que utilidad y rentabilidad son dos cosas distintas. Muchos lo toman como lo mismo, pero no es así. ¿Cuál es el importe de la liquidación de los impuestos? ¿No? En el periodo. Entonces eso tiene que ver con la verdad. ¿Ya? También tenemos en la contabilidad los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y esto tiene que ver pues con 15 principios básicos, ¿no? Que tiene que ver con la equidad, que es la imparcialidad del contador. El contador nunca debe de darle más a alguien que tiene que ver directamente con la empresa o no, ¿no? Tiene que ser imparcial. Partida doble, ¿no? Causa-efecto, es la igualdad entre el debe y el haber. El ente, ¿no? Es la empresa y no los dueños, ¿no? Porque los dueños pueden crear muchas empresas, pueden crear más empresas que tengan que ver con el negocio donde nosotros estamos prestando el servicio, ¿no? Un símil, ¿no? Una empresa igual. Entonces, nosotros tenemos que ver por la empresa, no por los dueños. Bienes económicos que son los activos tangibles e intangibles, ¿no? Lo que le pertenece a la empresa, ¿no? Activos tangibles, ya saben, ya las maquinarias, muebles, enseres, etcétera. Y los intangibles, lo que no se toca, en este caso son las marcas, las patentes, ¿no? También tenemos un principio contable, moneda común denominador, que es el sol, nuestra moneda, ¿no? Entonces la contabilidad se debe revelar en tu moneda, ¿no? En esta moneda para nosotros es el sol, salvo que haya una norma que indique de que se presentan en moneda extranjera, ¿no? Eso ya es puntual. Empresas en marcha, o sea, las empresas deben estar en funcionamiento, no pueden estar sin funcionar, ¿ya? Porque una empresa que no funciona no puede facturar, ¿no? No puede vender. Entonces sería un cascarón, ya sea una empresa fantasma. Evaluación al costo, el precio dice cuando se adquiere, o sea, tú vas a revelar, tú vas a sentar, mejor dicho, cuando tú vas a adquirir, o sea, tú vas a revelar, tú vas a sentar de la fecha que tú has adquirido el bien, ni un día más ni un día menos. Todo asiento contable tiene que ser de acuerdo a la fecha que se realizó el hecho, nada más. Periodo, ¿no? El extra tiempo que contablemente es un año, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El devengado nos habla que los hechos contables se registran cuando se conocen, no cuando, ni cuando se cobran ni cuando se pagan, sino cuando se conocen, ¿no? Objetividad, no debemos tener juicio previo, ¿no? El prejuicio llamado, ¿no? Tenemos que ser muy objetivos en este tema. Realización se va a sentar cuando se hace la operación, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Una venta, ¿no? Alguien me promete que me va a comprar todos mis bienes, todos mis productos y yo no voy a sentar esa promesa. ¿Por qué? Porque simplemente no existe. El cliente se puede tirar para atrás y decir no, ya no. Entonces tú no puedes pagar un impuesto que ni siquiera vas a cobrar. ¿Ya? La prudencia, mi amada prudencia, que es el criterio entre dos aspectos, ¿no? Entre dos valores, uno muy alto y uno más bajo, siempre se va a escoger el más bajo, ¿no? Uniformidad, la contabilidad se presenta y los estados financieros se van a presentar de la misma manera año a año, salvo que las políticas contables se cambien, entonces se tiene que revelar a toda la gente de contabilidad y recién ahí puede cambiar. Significación o importancia relativa, entonces nosotros tenemos que actuar con sentido práctico, ¿no? Tenemos que tener el mejor criterio, ese es el punto de quiebre, el mejor criterio, ¿no? O sea, la contabilidad depende de nosotros, cómo la vamos a aplicar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo hay que hacerla. ¿Ya? No es registrar simplemente, ya saben ustedes. Exposición, ¿no? Los estados financieros deben contener toda la información, toda, real. Si hay facturitas de favor o facturas que se han comprado o gastos que no pertenecen a la empresa, es preferible
no sentarlas porque van contra la empresa y van a tener problemas. Y para mí principalmente esto es lo fundamental en todo profesional. Y empecemos desde ustedes que son estudiantes. Y es el tema de la ética, ¿no? La ética es inherente al ser humano, sí, se empieza con de la casa, el hogar, sí, son reglas escritas y no escritas, sí, son valores, sí, pero esta profesional se tiene que aprender, ¿ya? Y esta es basada en la ética primaria. La ética profesional tiene que ver con tu profesión contable. Tiene que afianzar estos principios de contabilidad con tu ética profesional. Y la ética tiene que ver básicamente en no hacer daño, ¿ya? De siempre decir la verdad, ¿no? Que no haya dolo en tu presentación. Luego hemos visto los pilares contables, ¿no? Mi adorada Pilar, ¿no? Que los pilares contables que tienen que ver con los activos, tienen que ver con los pasivos, tienen que ver con los gastos y con los ingresos, ¿no? Acá falta, no, vamos a ver, la PIG, ¿no? Entonces los activos son conjuntos de bienes y derechos que posee la empresa, ¿no? Y se van a dividir en activo corriente y activo no corriente. El activo corriente se pueden convertir en dinero efectivo, se pueden cobrar, se pueden vender en un periodo inferior a un año, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que el activo disponible es el dinero. El activo exigible son las cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar, sea clientes, sea a accionistas, sea nuestros colaboradores, ¿no? Y el activo realizable tiene que ver con la mercadería. Este es el activo, ¿no? Parte del activo corriente, ya saben ustedes, se puede convertir en dinero, ¿no? En un periodo inferior a un año, ¿no? Igual o inferior a un año, ¿no? Luego tenemos el activo no corriente, que son bienes y derechos que no son convertidos en efectivo en un año, ¿no? O sea, no se venden. Y tenemos pues los activos inmovilizados, que vienen a ser tangibles e intangibles, ¿no? Los tangibles son, como ven acá, todo lo que tiene que ver con los activos inmovilizados que tiene que ver con la empresa, ¿no? Aquí podemos ver una camioneta, computadoras, muebles, enseres, etcétera, etcétera, que vamos a utilizar. Esto va a generar riqueza futura, ¿ya? Directa o indirectamente nos va a entregar esta utilidad, ¿no? Esta ganancia futura, ¿no? Y los intangibles, como ven acá, pueden ser las marcas, pueden ser patentes, ¿no? Son bienes que no se tocan, ¿no? En el tema de la Coca-Cola, ¿no? Google, ¿no? Su marca, su logo tiene muchísimo valor, ¿no? Muchas veces mucho más valor que cualquier otra cosa. Bien, también vimos que eran los pasivos, ¿no? Los pasivos que son obligaciones que controla la empresa en un periodo determinado, ¿no? Son obligaciones que contrae la empresa en un determinado periodo, ¿ya? Entonces son cuentas por pagar, son deudas que vamos a deber, vamos a decir así, ¿no? También como el anterior hay pasivo corriente y no corriente, ¿no? Y el pasivo corriente se deben de pagar sí o sí dentro de un año o menos a un año, ¿no? Entonces tenemos aquí estoy poniendo proveedores, ¿no? Pero también está nuestros amigos del gobierno central, la SUNAT, ¿no? Los impuestos, tenemos proveedores, tenemos impuestos, tenemos a nuestros colaboradores porque tenemos que pagarle los sueldos, ¿no? Ellos vienen a ser nuestros acreedores, ¿no? O sea, le debemos, entonces esto es un pasivo, ¿no? Todo lo que se deba, ¿no? También tenemos pasivo no corriente, son los que se incorporan, ¿no? Deudas a largo plazo, es lo que se van a provisionar a largo plazo. En el caso, pues, un ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo que se ha juzgado, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos un juicio contra un colaborador, ¿no? Que nos ha denunciado, entonces, póngase por beneficios sociales. Entonces, cuando nosotros ya conocemos esta sentencia, lo que tenemos que hacer es asentar la provisionarla, ¿ya? Para un pago futuro, ¿no? Y este pago futuro puede ser mayor a un año, ¿no? También tienen que este pasivo no corriente tiene que ver con los apalancamientos. Muchas veces hay bancos que transan con las empresas y les dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar de aquí a un año, dame este año de gracia. Muy bien, te va a decir el banco, va a ser dentro de un año, pero eso no condiciona que no te vaya a cobrar los intereses, que es un gasto, es muy aparte. Muy bien, también hemos visto el tema del patrimonio, que son la parte residual, que va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo, representa los derechos de los propietarios,
¿ya? Son los derechos de los propietarios, son los que han aportado los propietarios a las empresas, ¿ya? Muy bien. Tenemos los gastos, ¿no? Los gastos que es la disminución en los beneficios económicos, ¿no? O sea, a mayor gasto, menos utilidad. A eso se refiere. Producidos en un periodo contable en forma de salida o disminución del activo. Cuando se habla de disminución del activo o disminución del activo, estamos hablando de dinero, ¿ya? El activo disponible como consecuencia de la actividad empresarial. Entonces tenemos, yo siempre los separo en dos grandes rubros, ¿no? Costo por naturaleza, que tiene que ver el costo, el tema del costo, que tiene que ver la cuenta 60, ¿no? Que va a estar asociada al elemento 2. Cuando hablamos de costo, hablamos de recuperar la inversión, porque el costo es una inversión futura que se va a recuperar en una venta, ¿ya? Que no debe ser menos de un año. Entonces, si nosotros compramos mercadería a 100, ¿la venderemos a 100? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que agregar nuestra utilidad. Entonces, estamos recuperando lo que hemos invertido en comprar esa mercadería, esos 100, más la utilidad, que esa es nuestra ganancia, ¿no? Y el gasto por naturaleza, que es de la cuenta 62 a la 68, ¿no? Que está asociada a un elemento 9, ¿no? Y estos gastos por naturaleza sirven para el mantenimiento, ¿no? De la empresa, ¿no? De la fuente generadora de riqueza. Y esta fuente generadora de la riqueza es la empresa, ¿no? Acá se va a ver todo el tema de la 62, ¿no? Que tiene que ver con personal, los gastos del personal, gastos de terceros, ¿no? Otras cuentas otros gastos, ¿no? Que tienen que ver directamente con la empresa. Esos son gastos, ¿ya? ¿Tú puedes vender el gasto? No lo puedes vender. ¿Lo utilizas? Sí, lo vas a utilizar, ¿ya? Y ese es el elemento 9. Ese elemento 9 es el que va a medir este gasto, ¿ya? Eso posteriormente lo veremos más detalladamente. Muy bien, los ingresos, pues este es más fácil, pues, ¿no? Los ingresos tienen que ver con el ingreso, con el incremento de los beneficios económicos, ¿no? A mayor venta y menos gasto y costo, mayor ganancia, ¿no? Entonces, si tú vendes más, no vas a gastar más, vas a gastar menos, vas a tratar en lo posible gastar menos, ¿no? Para que tengas una buena utilidad, ¿no? Y va a incrementar el valor de los activos, sí, pues si tú vendes y cobras, ingresa dinero. Así, ese es, ese es el sentido, esa es la lógica de esto que tiene que ver con el ingreso, ¿no? Y las cuentas analíticas, pues, ¿no? Las cuentas analíticas es el análisis que se le da al gasto, ¿no? Para saber qué departamento, qué área está gastando más, ¿no? Para saber, para medir, ¿no? Porque acuérdense que la contabilidad todo se controla, todo se mide, ¿no? Eh, Estas son las cuentas en el cual el elemento, estas cuentas analíticas, que es el elemento 9, tienen que ver, ¿no? Desde la cuenta 62 del gasto personal hasta la cuenta 68. Entonces todo esto de acá, todo lo que estamos viendo, se basa en un plan contable empresarial, ¿no? Es una herramienta también, ¿no? Que va a servir para confeccionar los estados financieros, ¿no? Lo que va a hacer este plan contable lo que va a hacer es detallar con códigos y con descripciones lo que está sucediendo en la empresa, ¿no? Y hay elementos, pues en el plan de cuenta vas a encontrar elementos del 0 al 9, ¿no? Y los elementos son el primer dígito, ¿no? De las cuentas contables, ¿no? Que tienen que ver, que van a estar asociadas con los estados financieros que ya he detallado. Entonces, así se van a identificar los elementos. Si ven su plan de cuenta, esto es así. El primer dígito es el elemento, ¿no? Y a, va a relacionarlo a cada estado financiero que le corresponda, ¿no? El elemento 1 tiene que ver con el activo disponible y exigible. El disponible tiene que ver con el dinero y el exigible tiene que ver con las cuentas por cobrar, ¿ya? Disponible, dinero, ¿no? Con el dinero y exigible, cuentas por cobrar. Luego tenemos el activo realizable, que es el elemento 2. Este es el elemento, este es el elemento, este es el elemento 2 que tiene que ver con el activo realizable o mercadería o materia prima, ¿no? De lo que es base para la venta. El elemento 3 que es el activo no disponible, que es el fijo, ¿no? Es el inmovilizado, ¿no? ¿Por qué se dice no disponible? Porque no se va a vender, no está para la venta, ¿ya?
no está para la venta, está para su uso, está para su explotación. Ya es el activo fijo. Hay otro que se llama activo inmovilizado. ¿Por qué inmovilizado? ¿Por qué? ¿No se puede mover de la empresa? No, no es eso, sino es que no se va a vender. Ya va a permanecer en la empresa mínimo un año, ¿no? El elemento 4 que tienen que ver con los pasivos, que son las cuentas por pagar, pues, ¿no? Son las deudas y obligaciones que contrae la empresa durante el ejercicio, ¿no? Contable, durante el periodo contable. El elemento 5 que tiene que ver con el patrimonio neto, ¿no? Es el inicio de la empresa, pues, cómo la inicia como empresa y de este inicio a los accionistas cuánto le debo, ¿no? Porque si tú estás aportando, si tú eres un accionista de una empresa, o sea, si tú te vas de esa empresa, no te vas a llevar el bien que has aportado, ¿no? Ya por eso te dan acciones, te dan papeles, ¿no? Que tienen que ver con ese aporte. Entonces, lo que vas a hacer es la empresa, tú le vas a exigir a la empresa que te devuelva ese aporte en dinero. Muy bien, gasto por naturaleza, ya lo vimos, que tiene que ver con dos temas, ¿no? El costo y el gasto por naturaleza en sí, ¿no? El costo tiene que ver con la inversión, ¿no? Que te va a generar una utilidad, una ganancia futura, ¿no? Y el gasto tiene que ver con el mantenimiento de la fuente generadora de renta, que es la empresa. El ingreso son las ventas. La cuenta 8, saldos intermediarios de gestión, tiene que ver directamente con las cuentas de cierre, ¿ya? Con las cuentas de cierre contable. El elemento 9 son las cuentas analíticas de explotación. Es esta cuenta, este elemento 9, lo que te va a analizar va a ser la cuenta del gasto, de la 62 a la 68. Muy bien, entonces en los estados financieros voy a presentar dos nada más. Estos son los elementos que intervienen. Del elemento 1 al 5 van a ser cuentas del estado de situación financiera. Allí se va a reflejar este elemento, ¿ya? La foto, ¿se acuerdan que le hablaba de la foto? Ya, en este estado de situación financiera se va a revelar estos elementos y las cuentas con estos elementos. Del elemento 6 a la 7 se van a reflejar en el estado de resultado integral del ejercicio, ¿ya? Aquí se va a determinar si hay utilidad o hay pérdida, ¿no? Entonces, es fácil, ¿no? El elemento 7 menos el elemento 7 que tiene que ver con los ingresos menos el elemento 6 que tiene que ver con los gastos, te va a resultar la utilidad o ganancia, ¿ya? Por eso se dice que si hay mayor o si hay el elemento 7, hay ventas, ¿no? Si hay ingresos, si el elemento 7 crece, el elemento 6 no necesariamente tiene que crecer para que pueda haber una utilidad deseada. Muy bien, muchachos, entonces esto sería tema de un recordar de todo lo que hemos hecho en el primer ciclo, ¿no? Entonces, espero que les agrade y que les sirva como base, ¿no? Y pásense la voz, pues no se olviden de darme un me gusta, comentar o suscribirse al canal. Ok, muchachos, muchas gracias. Namaste.